Bienvenidos a Vibrando Chill, un podcast dedicado a hablar sobre espiritualidad y psicodelia. Espero que cada pensamiento que escuches en este lugar resuene en tu interior y pueda ayudarte quizás a encontrar alguna respuesta que estés buscando. Hoy estamos nuevamente con el profesor Nicolás Álvarez, quien nos hablará sobre prácticas poco usuales en la espiritualidad. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Muy bien, Diego, y gracias por tenerme acá nuevamente en otro episodio. Hoy me gustaría que nos cuente un poco sobre este tipo de prácticas que son, entre comillas, raras para la gente y que tienen que ver con la espiritualidad. Yo, por ejemplo, recuerdo una que era el del desbloqueo de la Kundalini, que es algo bastante normal en la gente que estudia el yoga y la meditación, pero que para la gente común es algo bastante desconocido. ¿Nos podría contar un poquito sobre eso? Claro, mira, en el Hatha Yoga, la principal función o el principal objetivo del Hatha Yoga es despertar esta energía que se encuentra latente en toda la gente. Y Kundalini significa serpiente enroscada, 3 veces y media. Entonces, una serie de prácticas de técnicas de respiración, visualizaciones, prácticas de limpieza del cuerpo hacen que se pueda desbloquear esta energía y ascender. Y una vez que asciende, puede activar cada uno de los chakras, que son los centros energéticos. O sea, que asciende de la base de la columna. Claro, asciende hacia el cráneo, hacia el último chakra. Ya. Entonces, una vez que pasa esto, el ser humano deja de ser un ser humano común. Y tiene estos siddhis o perfecciones. Uno de ellos es, por ejemplo, levitar. Otro es hacerse muy pesado. Hay otro que es entrar en los cuerpos de otras personas a voluntad. Y el poder más importante de todos es estar siempre satisfecho. Qué lindo que ese sea como el poder más fuerte que uno puede bloquear con la Kundalini. Claro, porque si uno tiene muchos poderes puede hacer un montón de cosas, pero eso es un reflejo de la insatisfacción del individuo. En cambio, si uno está siempre satisfecho, se puede enfocar solamente en disfrutar su propia felicidad, su propia energía. No, y probablemente si uno está satisfecho no va a utilizar ninguno de sus poderes. Claro. De hecho, todos esos poderes no se recomienda usarlos porque es una especie de mecanismo para que uno se mantenga acá en este sistema y no se libere, no alcance la liberación que se llama moksha, que eso es lo que en realidad busca el yoga. Ya, entonces me imagino que esto del desbloqueo de la Kundalini es ultra difícil llegar al último estado. Claro, porque no es cosa de hacer una práctica un par de meses y ya se desbloqueó, sino que es algo tan poderoso que una vez que se desbloquea cambia el ser humano. El ser humano se dice que se convierte en una especie de Dios, que puede hacer estos milagros, caminar sobre el agua, todas estas cosas que uno ve como muy milagrosas, eso está latente en todos los seres humanos de acuerdo a la visión que tiene el Hatha Yoga. ¿Podríamos decir que Jesús, por ejemplo, tenía desbloqueada su Kundalini o parte de ella? Claro, porque que se active esta energía que se llama Kundalini no está asociado absolutamente a las prácticas de yoga, sino que a través de otros medios sí se puede activar. Entonces esta gente que tiene estos poderes es que sí tiene este desbloqueo. Ya. ¿Y se puede, por ejemplo, desbloquear parcialmente o que alguien experimente algo así como de la Kundalini, así como un pedacito? Claro, porque un despertar de la Kundalini no es como de 0 a 100%. Ya. Entonces es gradual. Entonces hay gente que siente una ascensión de cierta energía por la columna, ciertos estados de conciencia alterados y no son estables. Entonces muchas veces estos despertares son momentáneos o superficiales, pero cuando llega el despertar completo, como que no hay vuelta atrás. Ya. ¿Usted ha sentido algo de eso? Sí, varias veces. De hecho, he tenido experiencias que he sentido prácticamente como que me estoy electrocutando. Y se siente una energía muy fuerte, un sonido como ensordecedor. ¿Nos podría contar un poquito de eso? ¿Cómo fue? ¿En qué práctica? Podría comentar dos. Una vez me acuerdo que estaba caminando en un parque bien grande. Tenía como unos 17 años, 16 años. Y quise hacer mi práctica porque estaba en ese periodo muy estrictamente haciendo 4 veces al día un ejercicio muy específico para poder activar esta energía. Lo hacía 4 veces al día sagradamente. Entonces estaba al atardecer, me senté bajo un árbol y empecé a hacer mi ejercicio.
Esos son ejercicios de respiración, ¿verdad? Sí. Con los ojos cerrados para que la gente se haga una idea. Sí, se llama pranayama. Son ejercicios de canalizar la energía a través de ejercicios de respiración. Ya. Entonces estaba haciendo mi ejercicio, que es con las fosas nasales alternadas, canalizando la energía porque no es simplemente respiratorio, y sentía como desde la base de la columna ascendía una electricidad. Y ascendía muy intensamente, así como si fuese un cable de electricidad. Y cuando llegaba acá a la cima de la cabeza, bajaba como por la frente como si fuese agua, en toda la cara, con cada exhalación. Y cada vez, cada exhalación era más intenso, más intenso, más intenso. O sea, que apenas podía mantenerme así en la posición. Que entrete. Sí. Y eso me imagino que a los 17 años igual es un poco complicado porque uno quizás no entiende bien qué está sucediendo o no sabe cómo a quién contarle o cómo seguir. Mira, yo leí mucho antes de eso y continuamente estaba aprendiendo, pero nunca tuve como la guía directa de una persona que me dijera esto te va a pasar esto. Así que sí me sorprendió varias cosas que me fueron pasando en el camino. Me acuerdo que otra vez fue con el consumo de hongos, ¿ya? Me había preparado bien, había hecho meditación intensa, dieta, todo eso. Y bueno, eso sí que fue intenso porque con el efecto de los hongos vi como todos los mandalas abriéndose, la electricidad por la columna, los músculos se me apretaban, ya yo estaba con mi cabeza hacia atrás así y sentía un sonido así ensordecedor, pero lo más interesante es que sentí como que todas las puertas se abrieron, como que todos los bloqueos que uno puede sentir de ver esta realidad como algo limitado se desvaneció y yo veía como todas las dimensiones y todas las realidades y todas las cosas al mismo tiempo. Entonces eso para mí fue como un despertar completo pero momentáneo. Ya. Y dice momentáneo porque después de esa experiencia no nota que haya habido un cambio grande en su vida, ¿no? Claro, porque no lo percibo constantemente. En ese momento lo percibí completo, Ya. 100%. Pero una vez que terminó el viaje, volví a mi realidad cotidiana. Ahora nos podría contar un poquito sobre otra cosa que también me parece increíble, que tiene que ver con los nada, y son estos sonidos místicos o habilidades que uno puede desbloquear con ciertas prácticas. Mira, el nada es un sonido que se manifiesta porque los canales de energía están limpios. Y estos canales se limpian con ejercicios de respiración, ciertas técnicas de meditación, y es un sonido que no altera los otros sonidos, es como un sonido que sientes que algo en tu cráneo vibra. Y cuando vibra hace un sonido como dulce, como agudo. Y eso quiere decir que tus canales están limpios y que tu práctica de meditación puede ser realmente profunda. Porque tú ocupas este sonido para poder meditar algo muy específico y poder hacer que tu meditación sea más profunda. Entonces, como resumiendo, cuando uno tiene este tipo de práctica y puede limpiar ciertos canales de energía, aparece un sonido mental que es un sonido limpio, un sonido bonito, y que a uno lo puede ayudar a concentrarse en su meditación, ¿cierto? Claro. Y es un sonido deseado y yo creo que buscado por los practicantes de ciertos estilos de meditación. De hecho hay un yoga que se llama Nada Yoga, que es específico en ocupar estos sonidos para penetrar en la meditación. Qué entretenido. Y se manifiestan distintos, porque está el sonido agudo, que es como el repique de una campana. Es como el singing bowl, que tú el cuenco, ¿Sí? que tú lo golpeas y suena así, Claro. pero más agudo. Hay otro que es como, lo describen como el sonido de un caracol marino que lo soplan, tambores, un sitar, el trueno. Entonces yo he escuchado solamente el agudo y el del tambor. Ya. Usted desbloqueó uno si no Claro. me equivoco. Sí, yo lo llevo desbloqueado desde los 16 años. De hecho en este momento lo estoy escuchando, pero no Ya. me afecta con lo otro que yo escucho. Es como un sonido que está presente pero que no interrumpe el otro sonido. Pero a veces cuando estoy como en silencio en la noche se incrementa y es muy dulce, muy, muy grato. Y ese sonido hace que uno deje de pensar muchas cosas. Entonces uno se absorbe o se como sumerge en este sonido. Y solamente una experiencia sonora. Que imagínate, tú te sientas y tu sentido ya no experimenta nada más que un constante sonido. Y una oscuridad que es como una expansión. Ya. ¿A qué se deberá la producción de este sonido?
Es que hay un mundo astral, nosotros estamos experimentando esta realidad física, pero también hay otros mundos que se encuentran paralelamente operando y que nosotros no los percibimos porque tenemos una serie de bloqueos o de filtros que hacen que esta realidad sea funcional. Entonces esta otra realidad sí está operando, pero nosotros no la percibimos. Entonces cuando nosotros hacemos un trabajo interno y desarrollamos ciertas habilidades, podemos ser conscientes de estas otras realidades paralelas. Y esta otra realidad paralela, este sonido, es como el sonido que hace que todo tome forma. Como cuando llaman el Om. Cuando dicen Om, están hablando o están reproduciendo este sonido que hace que toda esta materia, la energía, opere de forma coordinada y que genere toda esta serie de planos o dimensiones, si se podría decir. Ya, entonces algo bastante poderoso. Claro, de hecho hay otras habilidades astrales que se desarrollan, que es ver luces, después uno puede ver el aura de las personas, puede hacer viajes astrales y estar cada vez reduciendo estos bloqueos que uno tiene. Entonces, a medida que tú activas estos poderes, tu realidad se expande. Y esto en la gente que practica yoga, bueno, en Oriente imagino, es más común. Sí, de hecho hay muchos casos reportados. Los libros todos de instrucciones como el Shiva Samhita, Granth Samhita lo explican claramente. O sea, hay algo que está estipulado, cómo hacerlo, los tipos que hay, etc. Exactamente. Me había contado también que habían olores. Sí, hay olores e incluso sabores místicos. Hago una pequeña pausa para pedirte que si te ha gustado el episodio hasta aquí, te suscribas para formar parte de esta mágica comunidad. Entonces imagínate, porque yo también lo he sentido. Estás constantemente sintiendo un sabor como dulcecito en la boca, sintiendo un olor, porque también lo he sentido. Constantemente es como un olor muy dulce, todos son como dulce, como rico, un sabor, un sonido. Tu realidad es como una especie de burbuja muy grata. Entonces tu mente se vuelve muy tranquila y dejas de pensar cosas. Estás pleno. ¿Sí? Cuéntenos un poquito ahora sobre otra cosa que me había comentado la otra vez y que tenía que ver con los mudras. ¿Cómo sería eso? Mira, los mudras es una práctica avanzada del Hatha Yoga. Y de hecho esta práctica ayuda a que se manifieste esta kundalini y estos nadas, estos sonidos y todas estas habilidades extra que están en estado latente en el ser humano. Y los mudras es como una especie de fijar la energía en cierto punto. ¿Ya? Entonces hay unas prácticas que son realmente exageradas y hay otras prácticas que no tanto. Por ejemplo, hay una práctica que se llama Kechari Mudra. Y Kechari Mudra, ¿ya?, en una etapa muy básica, es presionar con la lengua en el paladar blando. Y eso induce que la energía se fije en ese punto. Eso mientras uno está meditando, ¿verdad? Claro, ya. O ejercicio de respiración, ya, o ciertas posturas. Pero el extremo de esta práctica es que se toma la lengua y se corta en el frenillo de la lengua 1 milímetro cada semana. Y se frotan con alcanfor, con sal y cúrcuma para que no selle. Ya. Entonces la idea es que se vaya extendiendo la lengua y se hace algo que se llama ordeñar la lengua, que con 2 anillos metálicos se toma la lengua y se jala. Ya. Y se alarga, porque la lengua es un músculo. O sea, cortan el frenillo de a poquito hasta cortarlo completo mientras la van alargando con anillos. Claro. Entonces a medida que van cortando, que no selle y jalan, la lengua se va estirando hasta que pueda tocar por fuera entre medio de la ceja. Cuando tiene esa longitud la lengua, se interna por la cavidad nasofaringea que está detrás del paladar blando. Ya. Y se presiona en ese punto. Y eso permite acceder a estados de hibernación, por decirlo de alguna forma. Entonces hay gente que ha podido hacer esto y la pueden enterrar viva. O puede permanecer horas bajo el agua porque no necesita casi respirar. Ya, o sea, para que la gente entienda, una vez que uno en este tipo de prácticas puede cortarse el frenillo y alargarse la lengua por dentro de la boca se introduce y llega hasta el entrecejo, y ahí como que se activa un mecanismo en donde se pone como en hibernación. Sí. ¡Qué cuático! Hay otra práctica que se llama Vajroli Mudra. Y Vajroli Mudra es súper interesante porque tiene que ver con retener la energía sexual en el hombre.
Entonces, esto lo que hacen como práctica es succionar primero agua por la uretra. Y después pueden succionar leche, y después pueden succionar miel, y finalmente terminan succionando mercurio. ¿Y cómo pueden succionar por la uretra? Es un trabajo que se relaja la uretra y se hace una contracción del abdomen, como una especie de vacío, ¿Ya? y que permite absorber. Porque la función final es poder reabsorber el semen una vez eyaculado. Wow. ¿Y esto de qué serviría? Para no perder la energía vital, porque el semen se considera como la gran fuente de energía que tiene el hombre. Ya. Entonces el hombre pierde su energía, la mujer no pierde su energía como el hombre. Entonces, para que el hombre pueda tener relaciones sin ningún problema, puede o detener la eyaculación o reabsorber el semen una vez eyaculado. Y antiguamente en el yoga no existen estas restricciones en cuanto al sexo. Ya. El sexo es algo mucho más libre, ya que sí se recomienda una compañera. Y después, con el tiempo, con esta influencia de ciertos lugares, ciertos monjes, ciertas líneas, se prohibió esa parte sexual. Ya. ¿Y un mudra simple cómo sería? Hay un mudra que se llama Shambhavi Mudra, donde se mira entre medio de las cejas con los ojos cerrados. Ya. Entonces eso induce que la energía vaya hasta ese punto. Y lo otro son las posturas de las manos, que en realidad yo no lo llamaría mudras. Eso ya un gesto, pero no en la calidad o categoría de un mudra real. Claro, porque lo que la gente normalmente conoce como mudra son estas posturas de manos. Sí. Ya. Y también le atribuyen una serie de beneficios que en realidad están exagerando, a mi parecer. Entonces, según usted, la postura de las manos no interfiere tanto en la práctica meditativa. No. No, es una ayuda para que las manos no estorben, para canalizar en cierto grado la energía, pero no son consideradas realmente mudra dentro de la tradición del Hatha Yoga y del Tantra. Ya. Otra cosa de la que me gustaría que nos hablara es de los lamas, la formación extrema que ellos tienen. Si nos puede hablar un poquito sobre eso. Sí, mira, los lamas, para convertirse en lama... Primero digámosle a la gente qué es un lama. Sí, un lama es una categoría de monje budista tibetano. Ya, ellos tienen 4 grandes escuelas, y dentro de esas escuelas tienen ciertas categorías. Ya están los Khenpo, que son los más filósofos, pero lama es una categoría que alcanza el monje después de cierto entrenamiento. ¿Y lama sería como el final? Hay otros parece grados, porque está el Dalai Lama. Entonces, yo no soy budista, yo no sé mucho de eso, pero sí lo que sé es que para que un lama se convierta en lama, tiene que permanecer en un retiro 3 años, 3 meses, 3 semanas y 3 días en meditación. Entonces están en una cuevita donde le llevan solamente comida de vez en cuando, y él tiene que permanecer con ciertas prácticas de meditación. Y una vez que sale, es considerado un lama, porque no cualquier persona tiene ese poder de voluntad. Porque yo creo que, imagínate todos los mecanismos de resistencia que se pueden generar en esas condiciones. Claro, o sea, yo me imagino estando un día completo meditando, ya es pero algo increíble. Una semana ya es algo que casi nadie podría hacer, y 3 años Pero dedicar parte de tu vida completamente a eso. Sí, en todo caso ellos los preparan desde niños. Estuve en Nepal o el Tíbet, en partes así donde están los tibetanos, y desde niñitos están estudiando los sutras, desde muy muy temprana edad. Entonces no creo que sea tan difícil para ellos, porque llevan una preparación de años, de toda su vida. Ya. Y el yoga sí tiene también rituales intensos. Por ejemplo, hay un ritual que a una persona está en el medio de 4 hogueras, así a pleno sol, cuando son las 12 del día, con mantra. Ya. Porque un ritual es básicamente una especie de penitencia. Y esto se hace, me imagino, para ganar un favor, o para, digamos, que quemar karma, algo así. Eso es para acumular mérito. Porque cuando tú te sometes a una situación compleja, tú estás dejando de disfrutar, de percibir, de estar en agrado. Claro. Entonces, cuando tú te sometes a una situación compleja, difícil, esta austeridad como acumular poder. Si yo dejara de hablar, por decirte, porque hay alguna práctica que se llama Mouna,
y que es dejar de hablar. Entonces, si yo dejo de hablar por un año, la primera palabra que diga va a ser muy poderosa. Imagínate dejar de hablar 12 años. En el yoga, si tú dejas de hablar 12 años, después tienes un poder. Sobre todo si no mientes. Tú adquieres un poder, una perfección que se llama Siddhi, Vak Siddhi. El poder del speech o del hablar. Y tú materializas todo lo que dices. Ya. Profe, ¿y qué es lo que buscan los yogis y los monjes haciendo estas prácticas? Finalmente, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es desarrollar una voluntad, una fuerza de voluntad capaz de generar una nueva tendencia, porque imagínate, todas estas tendencias de procrastinación, de esperar, de distraerse, de no hacer las cosas que nosotros pensamos que tenemos que hacer, son tendencias que llevan, imagínate la cantidad de vidas que una persona lleva acumulando haciendo las mismas cosas, porque nuestra personalidad es la suma de todos los patrones aprendidos. Entonces, en este caso, si nosotros queremos liberarnos, alcanzar la liberación, nirvana, moksha, como se le quiera llamar, tenemos que ir en contra de todas estas tendencias. Y eso requiere una enorme fuerza de voluntad para romper con todos los patrones que ya han sido aprendidos, para poder ir hacia lo que realmente eres. Entonces, estas técnicas ayudarían a fortalecer la fuerza de voluntad de la gente en pro de su práctica o de su objetivo final, que sería la liberación. Si al final todo practicante serio va a buscar eso. Profe, y antes que se me olvide, quería preguntarle sobre los mantras, porque los mantras también son utilizados como casi una especie de ritual para traer algún beneficio o para tener algún estado mental más positivo. ¿Qué nos podría decir sobre ello? Mira, mantra, la palabra mantra es una palabra compuesta entre man, que es mente, y tra, liberación. A nivel individual, si yo repito un mantra, estoy dándole a la mente solamente una opción, que repetir el mantra y pensar en el significado y no en una serie de otros pensamientos, que pueden ser recuerdos de cosas dolorosas o placenteras, o pensar en cosas que nos gusten o que no nos gusten, que nos pueden pasar a futuro. Pero también hay cierto mantra que se repite, porque el mantra es un sonido, y nosotros con nuestra verbalización, nuestra boca, lengua, tenemos solamente una capacidad para emitir estos sonidos, y nosotros emulamos estas vibraciones que se pueden encontrar en los planos. Entonces, si yo emulo, por ejemplo, el Gayatri Mantra, que es un mantra muy sagrado, estoy evocando como la energía más pura del universo y estoy tratando de replicarla. Y eso hace que mi mente vibre de acuerdo a eso, porque yo estoy como llamando a alguien. Estoy diciendo su nombre, estoy atrayéndolo. Claro. Entonces, a medida que lo repito, ya estoy generando este estado mental de este tipo de vibración. Pero también hay ciertas entidades que te piden ciertos mantras, que si se repiten 10.000 veces, 100.000 veces, 1.000.000, uno obtiene su favor. Entonces, el mantra tiene varias funciones. Y es también una austeridad, es también una especie de ritual, porque yo estoy dejando de hablar, de pensar e incluso de respirar, porque un buen mantra se inhala y mientras yo exhalo repito el mantra. Entonces yo le estoy dando o intercambiando mi aliento, ya mi fuerza vital, por algún favor. Me imagino que en la India o en nuestros países también deben haber mantras más específicos para conseguir riqueza y cosas así, ¿no? Claro, por ejemplo, hay un mantra específico para curar picaduras de alacrán. Hay un mantra que es, por ejemplo, los mantras de Ganesha, que invocan abundancia, tomar las buenas decisiones en caso de una situación compleja. Hay otros que evocan más paz mental, protección. Por ejemplo, hay un mantra que se llama Mahamrityunjaya Mantra, que es el mantra de Shiva, que es un mantra de protección en viajes y procesos. Entonces hay un mantra como para cada situación, y mientras más se repita, más fuerte se hace y más efectos puede dar. Qué entretenido. ¿Y de dónde vienen los mantras? Porque no creo que sea alguien que se le ocurra no a un mantra y de repente se hace famoso y todos lo empiezan a decir y de la nada, pues, y como que se le da una connotación sagrada. De hecho, los mantras son canalizaciones. Quiere decir que un vidente en cierta situación pudo experimentar esta vibración. Por ejemplo, el Swami Vishvamitra, que es el Swami que canalizó el Gayatri Mantra, que es el mantra que dio origen a los 4 Vedas. Digamos a la gente lo que es un Swami. Un Swami es un monje de la línea hinduista. Ya.
Entonces él era un sabio y pudo conectarse con esta vibración. Ya. Y la hizo en un mantra, de acuerdo al sánscrito. Que el sánscrito es una de las lenguas que más se parece a estas vibraciones. Por ejemplo, el Om no es que suene Om en el universo, sino que hay un sonido que impregna toda la creación y hace posible las diferentes interacciones, formas, energías, todo eso, y se le llama Om. Entonces cuando alguien repite Om, está emulando, atrayendo esta vibración cósmica, que es básicamente la divinidad expresándose en la materia. Claro. Profe, ¿por qué los mantras son casi siempre en otro idioma? Y normalmente en este idioma como sánscrito. Mira, el sánscrito en realidad se llama Devanagari, o el idioma de los dioses. Y el sánscrito es una escritura que tiene 49 caracteres. Y estos caracteres están asociados con los pétalos de cada chakra. Y los chakras, cada pétalo de cada chakra, que son los centros de energía, tienen un canal de energía que sale de ahí. Entonces cada pétalo de cada chakra, que cada chakra tiene distinta cantidad de pétalos, tiene asignado un nadi, o un canal de energía que tiene una vibración asociada a cada letra del alfabeto sánscrito. Yeah. Entonces cuando se repite bien un mantra, hace vibrar cada uno de estos canales de energía como si fuesen las cuerdas de una guitarra. Entonces al pronunciar un mantra en sánscrito, podemos estimular el funcionamiento de todo el sistema energético del cuerpo humano. O sea que estimula nuestros canales de energía cuando está bien pronunciado. Así es. Ah, ya, por eso es muy diferente a que yo traduzca el mantra y lo reproduzca en español, por ejemplo. Sí, aún así, también el efecto del mantra es un efecto mental. Si tú repitieras, no sé, constantemente soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, va a hacer en tu mente una vibración específica, ¿ya?, que va a permitirte meterte en ese estado mental. Entonces cuando alguien se repite una palabra negativa o dolorosa, uno entra en un estado mental también. Entonces sí, un mantra funciona a nivel vibratorio, pero también funciona a nivel mental. Por eso es importante pensar cosas positivas y poder comunicarnos de forma positiva, porque eso también produce un efecto en nuestra mente y en nuestro entorno. Profe, y para ir terminando un poquito este podcast, ¿qué ritual o práctica le recomendaría a la gente que pueda hacer en su diario vivir y que les pueda beneficiar para traer paz, abundancia o quizás solo tranquilidad en su vida? Yo lo que recomendaría, en la mañana se despiertan y en vez de ver internet o cualquier cosa, tomen un libro, una escritura, algo que sea positivo y léanlo, porque eso le va a dar como una tendencia en su mente a lo largo del día. Ya es bueno también escuchar música, pueden agradecer, prender algún incienso, y eso le va a ayudar a tener un estado mental distinto, ya, para que puedan vivir su día a día mejor. Sería como empezar los días con acciones positivas y significativas. Claro, sobre todo para tu mente, porque tu mente es lo más importante que sustenta toda tu realidad. Si tu mente está en calma, en paz, tu cuerpo también va a funcionar bien, tus relaciones van a estar mejor y todo tu aspecto de tu vida van a estar en armonía. O sea, nosotros no podemos elegir nuestras emociones, pero sí podemos generar tendencias para que en algún momento podamos ser consistentes en tener un pensamiento positivo y un estado mental y emocional positivo. Claro, porque desde la mañana que nosotros empezamos con tendencias y hábitos que nos ayudan a tener un día normal o un poco negativo, que son viendo noticias o viendo redes sociales que no nos interesan o información que puede ser incluso un poco negativa o chismes, cosas así. Quizás podríamos, como dice bien usted, cambiar estos hábitos por actitudes y tendencias que sean positivas y ya desde la mañana ayudarían a que nuestro día no tenga esta carga negativa. Así es. Y bueno, profe, le agradezco mucho por haber compartido conmigo esta conversación. Siempre es un agrado tenerlo aquí en el programa. Ya van como 3 veces que grabamos podcast. Espero que sigamos creando estos programas juntos porque lo encuentro muy entretenido. También te agradezco, Diego, por invitarme a tu programa y generar estas instancias para que podamos comunicar este mensaje.
Si la gente quiere comunicarse con usted, ¿a dónde lo puede hacer? Tengo entendido y lo he visto harto en TikTok, que está haciendo videos cortitos sobre despertar de conciencia, sobre espiritualidad, con temas bastante llamativos. Quizás podríamos llevar a la gente a esa red social. Sí, en mi TikTok es maja-mudra. Maja es con H, ¿verdad? Así es. M-A-H-A. Así es. Y en Instagram es maja-yoga-mudra. Si les gustó este episodio, me ayudarían un montón compartiéndolo. Y si tienes algún comentario o recomendación, puedes dejarla en el Instagram vibrando.chill o en mi cuenta personal diego.nutri. Nos compartimos en el siguiente episodio.